¿Alguna vez has sentido esa sensación al caminar por un lugar que alguna vez fue todo tu mundo y de repente te das cuenta de que te has convertido en un fantasma en él? Es una sensación extraña, como si todo lo que alguna vez conociste y por lo que trabajaste ya no tuviera significado. El café sabe diferente. La taza que solías beber con tanta familiaridad ahora tiene un sabor que te resulta extraño, casi como si el sabor de tu propio pasado se hubiera desvanecido. La máquina de café que antes se sentía como una extensión de ti, ahora parece indiferente, casi distante. El zumbido de la sala de servidores, que antes era el sonido de algo innovador, de progreso, ahora suena como una cuenta regresiva. Un sonido incesante que te recuerda que el tiempo se está agotando, que las cosas han cambiado y que tal vez, solo tal vez, ya no formas parte de ese futuro que alguna vez imaginaste. Durante 15 años, esta empresa fue mi vida, mi dedicación, mi trabajo y sobre todo, mi pasión. No era solo una empleada más, mi nombre estaba grabado en la licencia fundacional de su operación multimillonaria, en los cimientos sobre los que se erigió todo lo que habíamos logrado, y eso, en ese entonces, me hacía sentir parte de algo más grande, algo que tenía un propósito. Pero un día, un cambio llegó, un nuevo jefe de recursos humanos, con una visión diferente sobre cómo debía operar la empresa, vio mi nombre en esa licencia fundacional solo como una línea más en una hoja de cálculo, algo para borrar, algo que no tenía valor. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo en el que había trabajado con tanto esfuerzo ya no era el mismo. Me di cuenta de que mi presencia ahí, después de tanto tiempo, ya no significaba nada. Era como un espectro que deambulaba por una oficina que alguna vez sentí mía, pero que ahora me rechazaba. No fue una declaración ruidosa de guerra, no hubo un anuncio oficial ni una discusión acalorada. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible, que se fue colando poco a poco. Primero, mi participación en las reuniones de planificación estratégica se volvió opcional. Después, mis informes detallados sobre los proyectos de investigación a largo plazo, esos que antes tenían peso, ahora solo recibían respuestas automáticas por correo electrónico. Finalmente, mi presupuesto para la ciencia nueva, la que siempre había impulsado la innovación dentro de la empresa, quedó congelado de manera indefinida. Fue como si alguien hubiera borrado mi nombre, mi trabajo, mi legado de manera sistemática y sin que nadie dijera nada al respecto. Todo se desmoronaba en silencio, sin gritos ni protestas. El trabajo que había dedicado años de mi vida a construir, ahora no era más que un recuerdo distante, algo que ya no importaba. Y lo peor de todo era que todo eso sucedía bajo la dirección de una persona que no entendía ni valoraba lo que habíamos logrado. En ese momento me vi obligada a hacerme una pregunta que antes nunca habría considerado. ¿Realmente quería seguir en un lugar que ya no me reconocía? ¿Era este el lugar en el que podría seguir aportando mis conocimientos? ¿O había llegado el momento de darme cuenta de que había llegado al final de un ciclo? Ya no sentía que fuera parte de ese futuro prometedor que había imaginado cuando comenzamos. Mi nombre, mi historia, ya no tenían cabida allí. No éramos simplemente colegas, éramos un grupo unido por una visión compartida. Creíamos en lo que estábamos haciendo y ese fervor era palpable en cada proyecto que emprendía. La pasión por nuestra misión de crear soluciones energéticas sostenibles que no solo fueran rentables, sino que también fueran genuinamente buenas para el planeta, nos impulsaba. Nadie en ese entonces hablaba solo de ganancias. Todos hablábamos de cambiar el mundo. Ese fue el motor que llevó a nuestra pequeña startup a convertirse en un jugador importante dentro del sector de la energía verde. Pasamos de ser un grupo reducido a una empresa de millones de dólares, capaz de tener un impacto real en el mundo. Recuerdo cómo cada logro nos unía más, cómo cada hito alcanzado era celebrado como una victoria colectiva. Desde las primeras reuniones de equipo hasta las tardes de brainstorming, todo estaba marcado por una energía positiva, la convicción de que estábamos haciendo algo significativo. Pero luego llegó la adquisición. Una empresa más grande, con una visión completamente diferente de la nuestra, compró nuestra startup. Aunque mantuvieron el nombre de la empresa, comenzaron a cambiar todo lo demás. Mientras que nosotros habíamos creído en la innovación y el impacto ambiental, para ellos solo importaban los números. La pasión que nos había unido desapareció.
reemplazada por hojas de cálculo, indicadores clave de rendimiento y un enfoque despiadado hacia la optimización de la eficiencia operativa. Ya no se hablaba de cambiar el mundo, ahora se hablaba solo de maximizar el valor para los accionistas. El nuevo CEO, un hombre llamado Peterson, quien en su mayoría había aparecido solo en videos corporativos pulidos, parecía hablar un idioma completamente diferente. El suyo era un lenguaje de eficiencia, de resultados trimestrales, de aumentar el valor para los accionistas a toda costa. La misión que habíamos tenido de innovar para el planeta, de crear algo que perdurara más allá del dinero, fue reemplazada por una nueva misión: desarrollar propiedad intelectual que pudiera ser monetizada. La pasión que una vez nos impulsó desapareció, y lo que quedaba era una empresa que se preocupaba más por las ganancias inmediatas que por el legado que habíamos construido. Las reuniones estratégicas ya no estaban llenas de discusiones sobre cómo mejorar el futuro del planeta. Ahora la mayoría de esas conversaciones se centraban en cómo reducir costos y mejorar los márgenes de beneficio. Lo que antes era una comunidad de soñadores y creadores de soluciones, se transformó en un lugar donde los números eran los únicos que importaban. Las cosas que habían significado tanto para mí como los proyectos de investigación a largo plazo se convirtieron en datos sin alma, algo que simplemente se tenía que justificar en función de su retorno de inversión. De repente me encontré en una posición que nunca habría imaginado. Mi papel en la empresa, que una vez fue central para su visión y misión, comenzó a sentirse como una formalidad. Mis reuniones dejaron de ser esenciales, mis informes ya no eran solicitados, y mis ideas parecían ignoradas. Empecé a sentirme como un espectro, una presencia fantasmagórica en los pasillos de una empresa que ya no reconocí. Mis invitaciones a las reuniones de planificación estratégica se convirtieron en algo opcional, algo que alguna vez fue fundamental ahora parecía prescindible. Mis informes, los cuales solían ser detallados y minuciosos, aquellos en los que había invertido horas de investigación y análisis, ahora solo eran recibidos con respuestas automáticas de correo electrónico. Ni siquiera se molestaban en leerlo. Mi presupuesto para la ciencia exploratoria nueva, ese que siempre había sido la base para explorar nuevas fronteras en la investigación, fue congelado indefinidamente. La innovación, que en sus primeros días había sido el alma de la empresa, ahora estaba siendo reemplazada por la eficiencia operativa. Mientras tanto, los proyectos que una vez fueron nuestra razón de ser se archivaban y se olvidaban. Lo que antes era una vibrante cultura de innovación y colaboración ahora se estaba convirtiendo en una máquina que solo producía ganancias a corto plazo. No fue un ataque directo, no hubo un conflicto abierto ni una confrontación. Fue algo mucho más silencioso, una especie de muerte por mil cortes. Poco a poco mi influencia y la de mi equipo fueron siendo minadas sin que nadie se diera cuenta. No había ninguna gran explosión, solo la creciente indiferencia que acompañaba cada nuevo cambio. Las nuevas prioridades de la empresa no coincidían con las nuestras, y yo sentía que ya no encajaba. Me estaba convirtiendo en una figura decorativa, una sombra de lo que alguna vez fue. La verdad es que me estaba borrando de la empresa de la misma manera en que se borran los números que no son rentables en una hoja de cálculo. No había gritos, ni conflictos, todo se hacía en silencio. Mi lugar en la compañía, que una vez fue clave, ya no era más que una formalidad. Había dejado de ser una voz activa y me convertí en una presencia callada, casi invisible. Mi identidad como fundadora y líder de investigación y desarrollo estaba siendo anulada, y nadie parecía notar ni importar. La persona encargada de llevar a cabo esta eliminación fue Mark, el nuevo jefe de recursos humanos, un hombre cuya visión de la empresa era completamente diferente a la. Para él las personas no eran activos valiosos, sino simplemente pasivos que debían ser gestionados de la manera más eficiente posible. Para él los empleados eran números, y yo no era más que uno de esos números a eliminar. Recuerdo un martes por la mañana, mientras caminaba de regreso de la estación de café, atravesando el familiar laberinto de cubículos. Como siempre, mi mente divagaba mientras pasaba frente a las oficinas y las salas de reunión. Fue entonces cuando, al pasar frente a la sala de conferencias principal, vi a Pearson, el CEO, de pie dentro con Mark. Estaban mirando una gran pantalla que mostraba un nuevo organigrama. Mis ojos se dirigieron directamente a una sección resaltada en rojo brillante y cruel. Mi departamento, mi equipo, estaba marcado con ese color. Fue en ese momento que sentí el peso de la desaparición inminente. Me detuve por un momento,
parcialmente oculta detrás de una planta grande que la nueva administración había instalado como parte de su programa de bienestar para los empleados. Desde allí observé cómo Mark le hablaba a Peterson, su expresión confiada y despectiva. Gesticulaba con seguridad, señalando hacia la sección roja en la pantalla, el cuadro que contenía el trabajo de toda mi vida. Aunque el vidrio era grueso, estaba lo suficientemente cerca para leer perfectamente sus labios. Lo que dijo me llegó como un golpe helado. Todo su departamento es un recuerdo, dijo. Su nombre es solo una firma heredada. Ya no tiene valor. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin embargo, no fue un escalofrío de tristeza o miedo, sino de una revelación brutalmente clara. No solo me consideraban obsoleta, sino que habían olvidado por completo la importancia del trabajo que habíamos hecho. Mi nombre, la firma que había estado en los documentos fundacionales, ya no valía nada para ellos. Se trataba de un simple trámite que podían borrar sin que nadie se diera cuenta. Pero lo que no sabían era que esa firma tenía mucho más valor del que ellos podían imaginar. Aunque mis emociones estaban a flor de piel, decidí no reaccionar en ese momento. No me permití mostrar sorpresa ni enojo. Sabía que cualquier reacción visible podría ser utilizada en mi contra. Así que, con calma, decidí caminar de vuelta a mi oficina. Mientras lo hacía, el zumbido de los servidores, que había ayudado a instalar, comenzó a sonar de una manera diferente. Ya no era un símbolo de progreso, sino más bien una cuenta regresiva. Sentí como si todo estuviera a punto de terminar, y el silencio en la oficina solo acentuaba esa sensación. El resto del día pasó en una extraña sensación de alerta. La cuenta regresiva que sentía no era de pánico, sino de una anticipación fría y calculada. No gasté el tiempo lamentando mi posición ni esperando una respuesta. En lugar de eso, pasé la tarde archivando mis notas de investigación de los últimos 15 años, separando mis contribuciones personales de los activos de la empresa. Estaba simplemente preparándome para una partida que sabía que llegaría mucho antes de que lo leyera en los labios de Mark. La convocatoria formal llegó después del almuerzo. El asunto del correo electrónico era una pieza maestra del eufemismo corporativo. Reunión para discutir nuevos alineamientos organizacionales. Conocía el tono y la intención detrás de esa invitación. No se trataba de una discusión sobre el futuro, sino de un acto formal para justificar lo que ya se había decidido. Esa tarde me dirigí a la oficina de Mark para la reunión que sabía que me esperaba. La oficina de Mark era exactamente lo que esperaba. Fría, estéril, sin personalidad. Una caja de vidrio en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad que ya no podía ver como mía. Todo dentro estaba ordenado de manera meticulosa, desde los bolígrafos idénticos en su escritorio hasta el cuadro abstracto en la pared que intentaba proyectar poder. No había ningún toque personal, nada que sugiriera que esa oficina perteneciera a una persona, sino más bien a una función corporativa. Mark me saludó con una sonrisa tensa que no alcanzaba a esconder la frialdad detrás de ella. Me indicó que tomara asiento en una silla que estaba colocada intencionadamente más baja que la suya. No se molestó en hacer una conversación trivial. Directamente deslizó un impreso brillante del nuevo organigrama sobre su escritorio pulido. Era el mismo que había visto en la pantalla, una red de líneas y cuadros que había borrado meticulosamente a todo mi equipo. Sara, comenzó, su voz suave pero ensayada. Como sabes, la empresa está avanzando hacia un modelo operativo más eficiente y simplificado. Como parte de esta evolución, hemos tomado la difícil decisión de disolver el departamento principal de investigación y desarrollo. Hizo una pausa, probablemente para darme tiempo para digerir sus palabras, pero no hubo tiempo que perder. Sin embargo, continuó el CEO y yo reconocemos tu larga historia con la empresa. Por eso hemos creado un puesto especial de consultora para ti. Me miró esperando que aceptara la oferta, confiado en que sería un gesto que me haría sentir agradecida o al menos dispuesta a negociar. Sin embargo, lo único que sentí fue una fuerte sensación de rechazo. Sabía que la oferta que me estaba haciendo no era más que una burla, una forma de disminuir mi rol y mi legado. No me ofrecía un verdadero puesto dentro de la empresa, sino que me estaba ofreciendo una sombra de lo que había sido mi trabajo durante todos esos años. Te agradezco, Mark, respondí con calma,
pero no, gracias, eso no será necesario. Mi voz fue firme, sin titubeos, y la respuesta salió de mis labios con la certeza de que ya había tomado la decisión. Mark por primera vez mostró una grieta en su fachada profesional. Su rostro mostró una expresión de incredulidad, seguida rápidamente de una ligera molestia. No esperaba ese rechazo, y mucho menos de alguien como yo. Se recompuso rápidamente, su sonrisa volvió, pero esta vez tenía un filo cortante. Como desees, dijo, y su tono dejó claro que la oferta quedaba cancelada. Tus credenciales de acceso serán seguridad te escoltará fuera de las instalaciones. No me sorprendió, no esperaba ninguna otra respuesta que no fuera esa, ni siquiera una reacción humana genuina. Pero lo que no sabía era que mi acceso más importante, el que realmente me daba acceso a todo lo que valía la empresa, nunca estuvo almacenado en sus servidores. Estaba guardado en una caja fuerte a prueba de fuego en mi oficina en casa, en un papel que llevaba mi firma. Me levanté de la silla sin decir nada más, simplemente asentí y me dirigí hacia la puerta. No había necesidad de argumentar ni de pedir explicaciones. Ellos pensaban que me habían derrotado, que me habían eliminado, pero en realidad solo habían hecho todo mucho más fácil. El resto del día pasó en una especie de letargo, mientras procesaba todo lo que había sucedido. Ya no había lugar para la tristeza ni para la ira. Había llegado al punto de no retorno, un lugar donde solo quedaba actuar con calma y precisión. Me retiré a mi oficina en casa, un espacio que siempre había sido mi refugio. Allí, rodeada de libros, prototipos antiguos y recuerdos de mis primeros días en la empresa, comencé el lento y meticuloso proceso de empacar, pero no empaqué cualquier cosa. Estaba separando mis recuerdos personales de los activos de la empresa, algo que sabía que era crucial para lo que vendría. Mientras revisaba los viejos documentos, llegué a la carpeta que había guardado durante tantos años. La carpeta de cuero, pesada y cuidadosamente almacenada, estaba reservada para los documentos de importancia máxima. Sabía exactamente lo que contenía. El oro de la empresa, la clave que me daba acceso a algo mucho más grande que cualquier título o puesto de trabajo. Abrí la carpeta con suavidad y al ver los documentos dentro, sentí una oleada de determinación. No era solo un trozo de papel, era el fundamento sobre el que todo se había construido. Los primeros documentos eran acuerdos de incorporación y fundación, firmados por mí y los otros cofundadores. Sin embargo, no fue eso lo que me interesó en ese momento. Mi mirada se dirigió rápidamente a una sección específica en la parte posterior. La sección recordaba perfectamente el título de esa cláusula, la cláusula de los fundadores. Había insistido en su inclusión años antes, convencida de que era una protección necesaria, una salvaguarda para los creadores frente a aquellos que solo veían la empresa como una mercancía. Deslizó mis dedos por las páginas hasta encontrar el texto que había redactado. No la había leído en más de una década, pero no necesitaba hacerlo. Recordaba su espíritu a la perfección. La cláusula 4b estaba diseñada para proteger a los fundadores en caso de despido injustificado. Establecía claramente que si algún firmante fundador fuera despedido sin causa justificada y sin el consentimiento mutuo, su derecho sobre la propiedad intelectual de la empresa podría ser revocado con un simple aviso de... En otras palabras, no podían despedirme y seguir explotando las creaciones de los fundadores sin mi permiso. Un suspiro salió de mis labios, pero no fue un suspiro de alivio. Fue un suspiro de reconocimiento. Esto no era una laguna legal. Era una puerta de salida que había construido cuidadosamente en los cimientos mismos de la empresa. Una puerta que había mantenido cerrada, pero que ahora sabía que podía abrir cuando llegara el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Lo que había sucedido no era un simple error de cálculo. No solo me habían despedido, sino que lo habían hecho con una arrogancia despectiva, sin tener en cuenta el valor real de lo que estábamos dejando. Habían borrado mi departamento, ofrecido un puesto degradado, y pensaban que eso era todo, pero lo que no sabían era que al hacer todo eso, habían violado la cláusula 4b, y ahora esa cláusula se convertiría en la llave para recuperar lo que me pertenece. Con una calma impresionante, cerré la carpeta con suavidad. La sensación de estar en control era palpable. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, y no había lugar para vacilar. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado, un amigo de confianza que había estado a mi lado desde el principio. Mi abogado respondió al segundo timbre. «Saria, acabo de escuchar lo que pasó», dijo su voz llena de preocupación. «Lo siento mucho». «No lo sientas, David», respondí con calma.
Tengo una pregunta. ¿Recuerdas la cláusula de los fundadores que pusimos en el acuerdo original de licencia? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, seguida de un suave silbido. Dios mío, Sarah, dijo su tono cargado de incredulidad. ¿Ellos no lo recuerdan? David, dije, mi voz perfectamente nivelada, creo que acaban de cometer un error de tres. David, con su vasta experiencia, sabía exactamente qué hacer. Me explicó que, dado que habían violado la cláusula 4b, ahora teníamos una base legal sólida para recuperar todo lo que me pertenecía. No podía permitir que todo lo que había construido fuera destruido por la insensatez de la nueva administración. No solo se trataba de dinero o de poder, se trataba de proteger el legado y el trabajo que tanto nos había costado crear. David me tranquilizó al decirme que no haríamos ningún movimiento impulsivo. Nada de llamadas emocionales ni correos electrónicos informales. El siguiente paso sería formal y legalmente vinculante. Pasamos el resto del día redactando una carta, una obra maestra de precisión y frialdad, despojada de cualquier emoción. Solo los hechos duros del contrato, la referencia explícita a la cláusula 4b y mi posición legal. La carta era clara y contundente. Informaba a la Junta que estaba ejerciendo mi derecho a revocar la licencia de la propiedad intelectual central de la empresa, dándoles un plazo de 30 días para remediarlo. Después de ese plazo, los cimientos de su operación serían retirados legalmente. No había espacio para interpretaciones. Mi intención era clara. Ellos no podrían seguir operando como si nada hubiera pasado. Había llegado el momento de hacerles frente. Al día siguiente, conduje hasta la oficina de correos. No me limitaba a tirar la carta en un buzón cualquiera. Me aseguré de que fuera enviada por correo certificado con acuse de recibo. En un mundo digital, donde los correos electrónicos pueden ignorarse o eliminarse, yo quería dejar una huella física que pudiera ser probada en el tribunal. El empleado de correos selló los sobres con un estampido fuerte y satisfactorio, como si estuviera enviando una bomba en lugar de una carta. 10 sobres idénticos fueron enviados al CEO y a los 9 miembros de la Junta, directamente a sus residencias privadas. No habría espacio para la duda. No podían alegar ignorancia, no podían decir que no lo sabían. La notificación había sido entregada. Era una jugada calculada, la forma de ponerlos a todos en su lugar. Durante los días siguientes, el silencio fue absoluto. No recibí llamadas frenéticas de su departamento legal ni cartas amenazantes. Nada. La falta de respuesta fue un movimiento estratégico de su parte, tratando de restar importancia a mi notificación, de ignorarla, con la esperanza de que me desvaneciera. Pero ellos no entendían algo importante. El contrato no requería su participación activa, solo su notificación. El reloj de 30 días seguía corriendo, sin importar si decidían prestarle atención o no. No me obsesioné con mi teléfono. De hecho, decidí sumergirme en otras actividades, mientras todo esto se desarrollaba a su propio ritmo. Me dediqué a trabajar en mi jardín, dejando que el proceso se enfundiera como estaba previsto. Sabía que el tiempo estaba de nuestro lado. Una semana después el silencio finalmente fue roto. Fue una llamada de Arthur, uno de los miembros originales de la Junta, quien claramente ya no podía mantener la calma. Su voz estaba tensa, llena de pánico, aunque trataba de disimularlo. «Sarah, ¿qué demonios has hecho?», preguntó, sin siquiera saludarme. «¿Qué pasa con esa carta? La Junta no está tomando esto en serio», le respondí con tranquilidad. «Solo les informé sobre una obligación contractual preexistente. Arthur, ¿eso es todo?». Arthur soltó una risa corta frustrada. «Informar, Sarah, no lo están tomando en serio». Pearson, el CEO, se rió de esto en una reunión con los directivos. Dijo que era una amenaza vacía. Luego hizo una pausa y su voz bajó. «Y Mark, el de recursos humanos, hizo un show de todo esto. Puso tu carta certificada en la trituradora de su oficina frente a 3 otros ejecutivos». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La arrogancia de Mark y Pearson era simplemente impresionante. Habían hecho un gesto teatral para deshacerse de la carta, como si destruirla de esa manera pudiera hacer que desapareciera. Pero lo que no entendían era que al hacerlo, me habían dado algo mucho más valioso, un testimonio. Habían mostrado su negligencia de forma consciente
consciente y deliberada, y eso sería crucial. Le agradecí a Arthur por la información y colgué. Mi mente ya estaba procesando lo que había escuchado. La destrucción de la carta no era solo un acto de desprecio hacia mí, era un error fatal. Habían cruzado la línea, habían sido informados de un riesgo crítico y lo habían ignorado, y eso era algo que no podrían defender en un tribunal. David, al enterarse de lo sucedido, no mostró sorpresa, pero su voz se hizo más firme. Negligencia deliberada, dijo, con la misma calma con la que había hablado antes. Esto ya no es solo arrogancia, es imprudencia activa. Al destruir una notificación legal formal en frente de testigos, ya no pueden alegar ignorancia o error. Están plenamente conscientes del riesgo y lo han desestimado. Eso es indefendible en cualquier escenario legal. Me dijo que mi estrategia de presión silenciosa estaba funcionando. La empresa, a través de sus propios actos temerosos y torpes, estaba reforzando nuestro caso. Cada paso que daban, cada intento de ignorarme, solo estaba estrechando la cuerda que se les iba a apretar alrededor del cuello. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que su problema interno se convirtiera en un problema público. Y así fue. La siguiente noticia importante no vino de una carta ni de una llamada legal, sino de los medios. Fue un pequeño artículo en una respetada publicación financiera, escrita por un periodista conocido por sus profundas conexiones en la industria. Aunque no mencionaba mi nombre, los detalles eran claros. La compañía estaba luchando con un acuerdo de propiedad intelectual y un conflicto de licencias fundamentales. La ambigüedad de la propiedad de los derechos había causado la paralización de un contrato europeo de... El lenguaje era cuidadoso, pero la implicación era inconfundible. El mercado, siempre ansioso por certezas, reaccionó instantáneamente. Las acciones de la empresa, que se habían mantenido estables durante meses, cayeron un 7%. El pequeño temblor que sentían dentro de la empresa ya se había convertido en un terremoto visible para todos. Convocó una reunión de emergencia con todos los empleados, una de esas reuniones en las que la tensión era palpable en el aire. La grabación de esa reunión llegó a mí a través de un antiguo colega, y escuché atentamente cada palabra. Pearson, con su tono forzado y tenso, intentó culpar del desorden a los contratos antiguos y a las demandas irracionales de un ex empleado descontento. No mencionó mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. Cuando Mark, el jefe de recursos humanos, tomó el micrófono, intentó calmar a los empleados con una de sus actuaciones teatrales. Quiero que quede perfectamente claro, dijo, su voz resonando con una falsa autoridad. Nuestro equipo legal de clase mundial ha revisado esta demanda frívola y ha determinado que no tiene absolutamente ningún. Esto es solo un pequeño contratiempo, pero tenemos la situación completamente bajo control. En ese momento, me di cuenta de algo importante. Todo lo que decían era una fachada, una actuación desesperada para mantener el control. Lo que realmente estaba pasando era algo mucho más grande. Mientras ellos proyectaban confianza, yo sabía que su mundo se estaba derrumbando lentamente. El problema no podía resolverse con declaraciones vacías ni con una simple reorganización. La verdad era que el sistema estaba roto, y pronto todos lo verían. Justo cuando terminé de escuchar la grabación, mi teléfono sonó. Era David. Su tono ya no era calmado, sino firme y serio, el tipo de voz que utiliza cuando se abre un nuevo frente de batalla. Sarah, acabo de recibir una notificación de nuestro mensajero legal, dijo. Intentaron entregarte los papeles en tu casa. ¿Qué tipo de papeles? Pregunté, con calma. No están llamando a tu demanda frívola en las reuniones de la empresa. Ahora han dado un paso más. Te están demandando. Están presentando una demanda por extorsión corporativa. La palabra extorsión resonó en mi mente, y su significado me hizo sonreír con una frialdad que no podía disimular. Era una jugada audaz, pero también un error monumental. Estaban haciendo exactamente lo que no debían. Me estaban dando la oportunidad legal de acceder a todo lo que habían estado tratando de ocultar. Esta demanda no solo me perjudicaba a mí, les daría a mis abogados la autoridad para exigir información, correos electrónicos, minutas y memorandos relacionados con mi despido y el contrato de licencia. Ellos pensaban que al demandarme me estaban acorralando, pero en realidad me estaban invitando a entrar en su casa y buscar pruebas de su propia negligencia.
David me lo confirmó. Este es un error monumental. Su intento de intimidarte ahora los obliga a participar en el proceso de descubrimiento. Tendrán que entregar toda la documentación relacionada con tu despido y con la licencia, y eso será fatal para ellos. De alguna manera, este movimiento desesperado me favoreció. Ellos pensaban que al demandarme podían desacreditarme públicamente, pero lo que no sabían era que este juicio los expondría por completo. La demanda había sido el último paso hacia su caída, y lo peor de todo para ellos era que ni siquiera lo sabían. La noticia de la demanda no pasó desapercibida. En lugar de aislarme como esperaban, tuvo el efecto contrario. La empresa, al intentar presentarme como una villana extorsionadora, solo logró atraer la atención de la prensa. Al principio, pensé que su estrategia de desacreditarme funcionaría. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que el público comenzaba a ver las cosas de manera diferente. Los inversores ya no estaban tan seguros. Un artículo de un periodista conocido por sus profundas conexiones en la industria financiera salió a la luz, detallando cómo la empresa había detenido un contrato de 50 millones con un socio europeo, debido a una disputa sobre propiedad intelectual y licencias fundacionales. Aunque mi nombre no aparecía directamente, los detalles eran claros y la implicación era inconfundible. La empresa estaba luchando por su futuro, atrapada por un problema de licencias que podría destruirla. El artículo fue como un chorro de agua fría para los inversores, y el impacto en la bolsa fue inmediato. Las acciones, que se habían mantenido estables durante meses, comenzaron a desplomarse. En solo una mañana, la caída fue. Los nervios empezaron a sentirse en los pasillos de la empresa, donde la arrogancia de Peterson y Mark había sido palpable. Se dieron cuenta de que su intento de mantenerme en silencio solo había provocado una reacción aún mayor. La compañía ya no solo estaba lidiando con una ex empleada dispuesta a luchar por lo que le pertenecía, sino con la prensa, los inversores y un mercado que ya no confiaba en ellos. La crisis no solo afectó las finanzas, sino también la reputación de la empresa. Los inversores más grandes comenzaron a pedir respuestas. La presión sobre el liderazgo creció de manera insostenible. Fue entonces cuando Peterson, finalmente, se vio obligado a salir de su aislamiento. Convocó una reunión de emergencia con los miembros de la junta, en la cual esperaba encontrar una solución. Fue en esta reunión donde todo se desmoronó. La junta se reunió en la sala principal, una sala que solía intimidar a cualquiera que entrara. Allí, sentados frente a la mesa, estaban los directivos de la empresa, incluidos Peterson y Mark. Mi abogado David y yo estábamos al otro lado de la mesa, listos para presentar nuestro caso de manera formal. Sabíamos que esta reunión no era una simple discusión, sino la última oportunidad de la empresa para hacer algo antes de que el reloj de los 30 días expirara. Los inversores estaban impacientes y los miembros de la junta se veían visiblemente tensos. Nadie esperaba que la situación llegara a este punto, y mucho menos que se expusieran tantas fallas dentro de la empresa. David, como siempre, no perdió la calma. Presentó la evidencia con meticulosidad, las cartas certificadas, las pruebas de la destrucción de la carta legal por parte de Mark, los correos electrónicos internos y los documentos que demostraban la mala gestión de la empresa. Todo estaba respaldado por hechos que no podían ser refutados. Los miembros de la junta leyeron la documentación, y el rostro de Peterson se fue poniendo cada vez más pálido. Finalmente, fue una mujer, la inversora más poderosa de la junta, quien rompió el silencio. Su mirada fija en Peterson y su voz tranquila, pero cortante dejaron claro que la situación había llegado a su límite. Señor Peterson, dijo, tengo una simple pregunta para usted. ¿Sabía o no sabía que el nombre de la señorita Connelly estaba en la licencia fundacional cuando usted y el señor Logan autorizaron su despido? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier informe financiero. Todos sabían que la respuesta estaba escrita en su rostro. Peterson no respondió. Su rostro se había puesto rojo, y sus ojos buscaban una salida, una forma de evitar lo inevitable, pero no había forma de escapar. La verdad había salido a la luz. El ambiente en la sala era tenso. Los miembros de la junta miraban a Peterson, esperando una respuesta que nunca llegó. La pregunta de la inversora resonó en el aire como un golpe decisivo. Peterson, que siempre había sido tan seguro de sí mismo,
ahora estaba atrapado en su propia red de mentiras y negligencia. Su silencio fue la respuesta más elocuente. La mujer que había hecho la pregunta lo miraba fijamente, y su expresión cambió de una simple interrogante a una fría indiferencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, fue el presidente de la Junta quien rompió la tensión. Creo que tenemos todo lo que necesitamos para continuar, dijo con voz grave, y fue entonces cuando se levantaron, y varios de ellos se retiraron al fondo de la sala, formando un pequeño círculo. Los murmullos eran inevitables, pero sabían que sus decisiones tenían un peso que ya no podían ignorar. Mi abogado Davidi se mantuvo en su asiento, tranquilo pero atento. Sabía que esta era la culminación de todo lo que habíamos trabajado. Ya no se trataba solo de ganar una demanda, sino de restaurar el valor que me había sido arrebatado, el legado que habían intentado borrar. Nos habíamos enfrentado a los más altos niveles de la empresa, y lo habíamos hecho con hechos, con pruebas y con la razón de nuestro. En el transcurso de los siguientes minutos, la junta se disolvió abruptamente. Peterson y Mark fueron excluidos de la conversación. Los inversores, después de deliberar entre sí, tomaron la decisión que había quedado clara desde el principio. No podían seguir confiando en un CEO que no solo había sido negligente, sino que también había intentado manipular los hechos y encubrir sus propios errores. A las 12 del mediodía, Peterson y Mark fueron despedidos formalmente de la Junta, una medida que sorprendió a todos por su rapidez y contundencia. La noticia de la destitución de Peterson y Mark fue el siguiente golpe para la empresa. Mientras tanto, la Junta se acercó a mí con una oferta desesperada, no con amenazas ni con demandas, sino con una propuesta de dinero. Querían que reinstaurara la licencia de propiedad intelectual, a cambio de una cantidad obscena de dinero. Sin embargo, no era el dinero lo que me interesaba. Mi objetivo nunca fue obtener una compensación económica, sino recuperar el control sobre lo que me pertenecía. Mi respuesta fue clara y firme: no estoy interesada en su dinero, no lo hago por la compensación. Mi única condición es que la licencia sea otorgada a una nueva compañía que se base en los principios que originalmente fundaron nuestra empresa: investigación ética, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente. Aceptaron mis condiciones sin dudar. Los días siguientes fueron una mezcla de decisiones estratégicas y negociaciones. La Junta, sintiendo la presión de la situación, aceptó mi propuesta sin dudar. La nueva compañía se formó rápidamente, y yo tomé mi lugar en el consejo como socia fundadora. No era una simple empleada más, sino la guardiana de lo que había creado. El último paso fue el regreso a la empresa, pero esta vez no como parte de la vieja administración, sino como la líder de un renacimiento. El nombre en la pared era diferente, pero la esencia de lo que habíamos creado, el espíritu de nuestra misión original estaba intacto. Esta vez, sin embargo, las paredes no me resultaban frías ni impersonalmente calculadas. El nombre en la pared ya no era el mismo, ahora representaba algo nuevo, algo que volvía a centrarse en la innovación y la integridad. Esta era una empresa que reflejaba los valores que habíamos tenido cuando comenzamos, aquellos que creíamos que realmente cambiarían el mundo, no solo la economía. Mi entrada a la nueva compañía fue todo lo que había deseado, no como una empleada más, ni como una consultora sin poder, sino como una socia fundadora, una guardiana del alma de lo que habíamos creado. Tenía un asiento en el consejo, pero más que eso mi voz era escuchada, respetada y, lo más importante, valorada. Sabía que mi papel no era solo el de una estratega, sino el de alguien que defendiera los principios que me habían llevado a fundar la empresa en primer lugar: la sostenibilidad, la ética y el compromiso con el bienestar del planeta. La nueva estructura organizativa se construyó sobre bases sólidas, se mantuvo el foco en la investigación y el desarrollo, pero esta vez se priorizó la innovación. Cada proyecto tenía una misión clara: impactar positivamente al mundo, y al mismo tiempo, generar un valor económico que no estuviera reñido con el respeto al medio ambiente. Ya no había lugar para las métricas vacías de ganancias trimestrales, o los cálculos despiadados de maximización de beneficios. Esta vez, los valores que compartíamos no solo eran los del crecimiento económico, sino los de la responsabilidad social y ambiental. La transformación no solo se dio en la estructura empresarial, sino en la forma en que trabajábamos. Mis antiguos colegas, aquellos con los que habíamos comenzado,
regresaron al nuevo proyecto, impulsados por la misma visión que los había motivado en sus primeros días. No solo estábamos creando productos, estábamos creando soluciones reales para un futuro más sostenible, soluciones que tendrían un impacto positivo en el mundo, más allá de la rentabilidad inmediata. La compañía antigua, esa que alguna vez construimos con tanto esfuerzo, terminó colapsando bajo su propio peso. Sus cimientos, construidos sobre la avaricia y la indiferencia, se derrumbaron cuando los inversores comenzaron a ver lo que realmente había sucedido. Sus acciones se desplomaron, y los antiguos ejecutivos, incluidos Peterson y Mark, fueron despedidos de manera definitiva. El daño a su reputación fue irreversible. El mercado los había abandonado, y los empleados que aún quedaban se dieron cuenta de que había algo mucho más grande en juego que simplemente ganar dinero a corto plazo. El camino hacia la creación de la nueva compañía no fue fácil, pero lo logré. No solo rescatamos lo que habíamos perdido, sino que creamos algo aún más grande, una empresa que no solo se preocupaba por su futuro financiero, sino por el legado que dejaba en el mundo. Y a medida que esa nueva empresa se consolidaba, también lo hacía mi paz interior. Sabía que había tomado la decisión correcta, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez creyeron en la visión que compartimos. Nunca se trató de dinero, nunca se trató de venganza, se trataba de preservar lo que era correcto. Y al final esa fue la lección más valiosa: cuando alguien intenta borrarte, cuando te tratan como si no tuvieras valor, es posible que tengan el control de un momento, pero no del legado que has construido. Un nombre en un contrato de fundación es más que tinta sobre papel, es el pilar que sostiene todo lo que viene después. El tiempo pasó y lo que parecía ser un episodio oscuro y doloroso se transformó en una lección invaluable sobre el poder de la resiliencia y la paciencia. La historia de lo sucedido con la vieja empresa y la creación de la nueva empezó a extenderse más allá de las paredes de la industria. Lo que algunos consideraron un acto de simple venganza se convirtió en un testimonio de cómo defender tus valores, incluso cuando todo parece estar en tu contra. A medida que la nueva empresa crecía, también lo hacía el interés en nuestra historia. Comenzaron a llegar periodistas, no solo de medios especializados en negocios, sino también de aquellos que cubrían historias de innovación, de ética empresarial y de lucha contra la opresión corporativa. La historia que les contábamos no era solo sobre un cambio en una compañía, era una narración sobre cómo una empresa podía ser transformada desde adentro, cómo los principios fundamentales de los fundadores podían ser revividos, incluso después de un intento deliberado de borrarlos. Lo más impactante fue cómo nuestra lucha resonó con tantas otras personas. Recibí cartas, correos electrónicos e incluso mensajes en redes sociales de personas que, al igual que yo, sentían que sus valores habían sido ignorados, que sus voces no eran escuchadas en las empresas en las que trabajaba. Muchos habían enfrentado situaciones similares, donde la pasión por un propósito había sido reemplazada por la frialdad de los números y la maximización de beneficios. Algunos habían sido despedidos injustamente, otros se habían sentido desplazados o marginados dentro de sus propias organizaciones. La historia que compartimos no era solo mía, era la historia de todos esos empleados que habían trabajado en compañías que olvidaron sus raíces, su propósito y su humanidad. Esta lucha por la justicia, por el respeto al trabajo de los demás, resonó más allá de las paredes de nuestra industria y se convirtió en una señal de esperanza para muchos que luchan contra sistemas que no valoran su esfuerzo, su creatividad o su compromiso con el bien común. El renacimiento de la empresa no fue solo una victoria personal para mí, fue una victoria para todos aquellos que, como yo, habían sido ignorados, borrados o tratados como piezas intercambiables dentro de una maquinaria corporativa insensible. Lo que logré fue más que proteger mi legado. Lo que logré fue demostrar que aunque los grandes sistemas puedan intentar aplastarte, tu voz, tu trabajo y tus principios pueden prevalecer si tienes el coraje de seguir luchando por ello. La lección fue clara:
Las corporaciones pueden destruir lo que construyes, pero no pueden destruir lo que representas. Los números en una hoja de cálculo pueden reemplazar rostros y nombres, pero no pueden borrar la esencia de lo que hiciste. Y si eres capaz de mantener esa esencia, aunque te empujen fuera, aunque te intenten borrar, siempre habrá un camino de regreso. Siempre habrá una oportunidad para reconstruir. A lo largo de todo este proceso, una de las lecciones más poderosas que aprendí fue que la verdadera fuerza no siempre se muestra en gritos, en confrontaciones abiertas o en demostraciones de poder. A veces la verdadera fuerza se encuentra en el silencio, en saber cuándo no responder, cuándo no dejarte arrastrar por la ira o la frustración, y cuándo simplemente dejar que los hechos hablen por sí mismos. En el momento en que decidí actuar, supe que no se trataba de una lucha por el poder o por la venganza. Sabía que la empresa había intentado borrarme, intentar destruir lo que había construido, pero lo que no sabían era que mi verdadero poder no residía en una firma, en un contrato ni en un puesto de trabajo, sino en la idea de lo que habíamos creado. Lo que habíamos construido no solo era una empresa, era un legado, y ese legado, por mucho que intentaran borrarlo, no podía ser destruido. Mi papel en todo esto fue más el de un cuidador de principios que el de una luchadora de guerra. No tuve que pelear a través de los métodos tradicionales. No tuve que hacer ruido ni mover montañas para que la gente viera la verdad. Lo que hice fue actuar con paciencia, con determinación y con la calma de alguien que sabe que la justicia eventualmente prevalecerá. Cada paso que di estuvo marcado por la paciencia, cada acción que tomé fue calculada, no traté de ganar el día con gestos grandiosos ni con ataques directos. En su lugar tomé un enfoque más sutil, más estratégico, como un reloj que hace su trabajo en silencio, sin prisa, pero con la certeza de que cada movimiento es esencial para lograr el resultado final. Este enfoque fue crucial, especialmente cuando la empresa intentó desafiarme, cuando decidieron demandarme por extorsión. En lugar de caer en su trampa y responder de manera impulsiva, opté por no reaccionar. Sabía que cuanto más silenciosa y tranquila fuera mi respuesta, más fuerte sería el impacto. Lo que ellos esperaban era una respuesta emocional, una confrontación, algo que pudiera utilizarse en su contra. Pero lo que les di fue silencio, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La estrategia de ignorar y silenciar los intentos de ellos de disminuir mi valor se convirtió en mi herramienta más poderosa. Mientras ellos intentaban deshacerse de mí y de mi historia, yo mantenía el control. Sabía que lo único que importaba era la verdad, y que, con el tiempo, eso saldría a la luz. Y fue precisamente ese silencio lo que les permitió autoexponerse. Fue el silencio lo que les permitió demostrar su negligencia y su falta de respeto por los principios que originalmente construyeron la empresa. Lo más sorprendente de todo fue que al final, la empresa se vino abajo no por mis acciones directas, sino por su propio error, tratar de borrar lo que no podían borrar, tratar de eliminar el alma de lo que habíamos creado, y eso al final fue lo que los destruyó. No pude evitar sentir una extraña satisfacción al ver cómo todo se desmoronaba bajo su propio peso. Está en la perseverancia, en la paciencia y en saber que el valor de lo que construyes no se mide por las amenazas externas ni por los intentos de deslegitimar. El valor real de tu trabajo y de tu legado es algo que no puede ser arrebatado fácilmente, y si eres capaz de mantenerte firme, tarde o temprano el mundo lo reconoce. Lo que sucedió con la empresa original no fue solo una lección para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron invisibles o insignificantes en sus trabajos. La vida profesional no es solo sobre escalar posiciones o acumular logros, sino sobre el impacto que dejas, el propósito que persigues y los principios que defiendes. La gente puede intentar borrarte, pueden intentar reemplazar tu nombre por un número en una hoja de cálculo, pero lo que no pueden quitarte es la esencia de lo que has creado. En estos meses observé cómo la empresa que había comenzado desde cero y que había sido vendida a una corporación más grande terminó desmoronándose bajo su propio peso. Al final, las decisiones que tomaron, las acciones que ejecutaron con tanta indiferencia,
hacia los que habían construido su éxito se volvieron en su contra. El desprecio hacia los fundadores, hacia los que realmente crearon el valor, resultó ser su mayor error. Lo más impresionante de todo fue ver cómo otros empleados, antiguos compañeros de trabajo, comenzaron a unirse a nuestra nueva visión. Ellos también habían sido testigos del cambio que había comenzado a consumir la vieja empresa, y muchos de ellos querían regresar a una cultura en la que la integridad y la innovación fueran más importantes que los márgenes de ganancia trimestral. Eso fue lo que realmente me hizo sentir que la batalla había valido la pena. No solo habíamos restaurado mi legado, sino que habíamos devuelto la posibilidad de construir una empresa con valores verdaderos. Este viaje me enseñó que el verdadero poder no proviene de hacer ruido, sino de la firmeza con la que te mantienes cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. Lo que realmente importa es saber quién eres, lo que representas y cómo te aferras a eso, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse a tu alrededor. Al final, el mundo no olvida. Puede que te borren temporalmente de la memoria colectiva, pero si has construido algo que realmente tiene valor, las huellas permanecerán. Las personas que te han visto luchar, que han sido testigos de tu pasión y tu dedicación, recordarán lo que aportaste. Y ese legado, aunque a veces se vea eclipsado por la oscuridad, nunca desaparecerá. La lección final es simple pero profunda. En la vida profesional, como en la vida personal, la verdadera fuerza radica en los principios que defiendes y en cómo te mantienes firme ante la adversidad. No importa cuántas veces intente el mundo borrarte, tu esencia y tu trabajo pueden trascender. Si crees en lo que haces y lo haces con integridad, siempre habrá un camino hacia adelante, incluso después de los momentos más oscuros.